¿Y si el final del pontificado de Francisco no hubiera sido solo una transición, sino el cierre silencioso de una etapa espiritual marcada por señales invisibles? Su figura, frágil y luminosa, no solo envejecía, culminaba una misión escrita mucho antes de su elección. Detrás de cada gesto, cada silencio y cada palabra suya se escondían claves que hoy, con su partida, cobran un nuevo sentido. Su final no fue únicamente institucional, fue profundamente simbólico. Papa Francisco, las 9 claves de su final. Esto no es política ni biografía, es una invitación a ver más allá del poder y de la figura papal, para leer los signos que Dios pudo haber dejado en el corazón de la Iglesia a través de este hombre venido del fin del mundo. Quédate hasta el final. En la 8ª clave se revela una señal especialmente oculta que puede cambiar la forma en que entendemos este pontificado y nuestro propio lugar en esta historia espiritual que aún continúa. Empecemos. Primera clave, el nombre que cambió todo. Cuando Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco, no hizo un simple gesto simbólico, selló un destino. No evocó al santo amable de los animales, sino al hombre que abrazó lo impuro, que oyó desde lo alto. Repara mi casa que, como ves, está en ruinas. Ese nombre no era una marca personal, sino una misión profética, y con él aceptó una cruz. No la del poder, sino la del despojo. Desde ese instante, su pontificado se definió no por lo que buscó construir, sino por lo que estuvo dispuesto a perder. Francisco no vino a brillar, vino a sostener lo que se caía. No gobernó desde el centro, sino desde las grietas. Fue un papa que eligió desarmarse, que habló con gestos, que reconstruyó sin ruido. Su nombre marcó todo, fue su herida y su legado. Porque quien se atreve a llamarse Francisco sabe que está diciendo sí a un camino sin retorno. Segunda clave, la pobreza como bandera escatológica. El Papa Francisco renunció a los lujos del Palacio Apostólico para vivir en una residencia sencilla. Usó zapatos desgastados, se trasladó en vehículos comunes y rehusó el boato que por siglos había acompañado la figura del pontífice romano. Esa pobreza no fue solo estética o táctica, fue una señal espiritual profunda, una renuncia al mundo desde la cumbre del poder terrenal. En las revelaciones místicas y en las escrituras, el final de los tiempos siempre está precedido por el retorno a la esencia, por el desprendimiento total de lo material. Así como Cristo entró en Jerusalén montado en un burro, también este Papa caminó hacia su final sin tronos, sin cetros, sin coronas doradas. En su simplicidad quedó un mensaje radical para la Iglesia: lo que no se purifica se derrumba, y su pobreza fue una purificación silenciosa. Una renuncia profética que preparó el terreno para un nuevo comienzo, o para un juicio inevitable. Tercera clave, la fragilidad como lenguaje del cielo. Muchos notaron su debilidad física, sus dificultades para caminar, su rostro marcado por el cansancio, pero lo que pocos comprendieron es que esa fragilidad no fue solo biológica, sino profundamente espiritual. Francisco fue el Papa que lloró, que dudó, que escuchó más que gritó, que abrazó más que condenó. Y en ese lenguaje de vulnerabilidad, Dios habló. Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, y cuando el líder espiritual más visible del mundo se mostró frágil, estaba enviando un mensaje a cada creyente. Era tiempo de que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, madurara, caminara por sí mismo, sin depender de una figura paternal fuerte que lo resolviera todo.
La fragilidad del Papa no fue decadencia, fue transición. Fue como el anciano Simeón en el templo, cansado, pero lleno de visión, testigo de un futuro que ya no guiaría, pero que ayudó a gestar. Cuarta clave: el silencio como penitencia. Francisco fue duramente criticado por su silencio ante ciertos temas controversiales, por su aparente pasividad frente a tensiones internas, por no responder como se esperaría desde un poder que muchos creían aún absoluto. Pero el silencio, cuando es verdadero, no es evasión, es penitencia, es el modo en que el alma responde cuando sabe que la palabra humana no basta. El Papa asumió el silencio como escudo, como oración, como expiación, por una iglesia que a veces gritó demasiado y escuchó muy poco. En el ámbito espiritual, los grandes silencios preceden a las grandes revelaciones. Moisés permaneció en silencio 40 días en el Sinaí antes de recibir la ley. Jesús guardó silencio ante Pilato. Y también Francisco guardó silencio ante el mundo, no como acto de cobardía, sino como gesto de quien supo que su tiempo no era el del mundo, sino el del Espíritu. Quinta clave: la confusión como crisol espiritual. Durante su pontificado, Francisco abrió espacios de diálogo, promovió cambios que muchos no supieron interpretar y sembró dudas en sectores tradicionalistas que incluso hoy se sienten huérfanos. Pero si algo enseña la historia sagrada es que la confusión no siempre viene del demonio. A veces es permitida por Dios para separar lo auténtico de lo falso, para probar los corazones y revelar quiénes siguen al Espíritu y quiénes a sus propias certezas. El crisol espiritual no se da en tiempos de calma, sino en medio de la tormenta, y Francisco, al permitir esa tormenta, ofreció su pontificado como campo de prueba para la fe del pueblo. No vino a dar respuestas fáciles, sino a provocar preguntas profundas. Porque solo quien atraviesa la noche oscura es capaz de reconocer la luz verdadera cuando llega. Sexta clave: la soledad como señal del final. Aunque rodeado de multitudes, de cámaras, de cardenales, el Papa Francisco vivió una soledad interior evidente. El retiro de Benedicto XVI lo dejó solo ante una estructura que ya venía resquebrajándose, y muchos de sus intentos de reforma fueron resistidos o saboteados desde dentro. Aquella soledad no fue únicamente política, fue mística, como Elías en el desierto, como Juan en Patmos, como Cristo en Getsemaní. La soledad del último tramo reveló la hondura del alma que camina hacia el sacrificio final. Fue el momento donde ya no hay apoyo humano, donde la única compañía es la del Padre. Francisco, en su vejez y aislamiento, encarnó la imagen del siervo de Isaías, golpeado, incomprendido, pero fiel. Y esa fidelidad silenciosa fue la que lo consagró no como líder de una organización, sino como profeta de un tiempo que se acaba. ¿Te conectan estas claves? Suscríbete al canal ahora para más revelaciones espirituales. Continuamos. Séptima clave: el puente hacia el mundo. Ningún papa antes se había acercado tanto al mundo secular, al diálogo interreligioso, a los científicos, a los líderes globales, a los alejados de la fe. Ese puente, que muchos aplaudieron y otros temieron, fue una espada de doble filo, porque al abrir puertas también permitió la entrada de ideas, de tensiones, de desafíos nunca antes enfrentados por la Iglesia. Pero en el plano espiritual, todo puente es también una cruz. Une, pero también divide, sostiene, pero también exige entrega. Francisco fue el puente entre un mundo que se seculariza y una iglesia que intentaba mantenerse fiel al Evangelio. Y en ese esfuerzo quedó en medio del fuego,
Su partida marcó también el cierre de esa etapa de diálogo arriesgado, y lo que venga después será una redefinición profunda de lo que significa ser iglesia en un mundo sin certezas. Octava clave: su mirada como llave profética. Quienes lo miraron de cerca saben que había algo en sus ojos que no podía explicarse con palabras, una mezcla de dolor profundo y esperanza sobrenatural, como si ya hubiera visto lo que venía, como si cargara con un conocimiento que no podía revelar del todo. Esa mirada no era la de un líder político ni la de un gestor religioso, era la de un testigo, la de quien ha contemplado el misterio y ha decidido abrazarlo en silencio. Francisco no miraba a las multitudes buscando aprobación, ni a los poderosos con sumisión. Su mirada era la de quien ya no se pertenece, la de quien sabe que está terminando su misión, aunque nadie más lo diga. En la Biblia, los profetas siempre tenían miradas que incomodaban, porque no veían la superficie, sino lo invisible. No juzgaban con los ojos, sino con el espíritu. Y así, en su forma de mirar, en sus silencios prolongados, en las pausas que dejaban espacio al alma, Francisco parecía estar entregando un mensaje que no se decía, pero se sentía. El final estaba cerca. No necesariamente su muerte inmediata, sino el cierre de un ciclo espiritual que lo consumía por dentro. Su mirada fue su último sermón, y quizás el más verdadero de todos. Novena clave: el silencio que dejó su partida. Francisco ya no está, y lo que ha quedado no es solo un vacío en la silla de Pedro, sino un silencio denso, sagrado, que pesa más que cualquier palabra. No fue una transición más, fue un estremecimiento del alma eclesial. Porque Francisco no será recordado tanto por sus reformas visibles, sino por aquello que sostuvo sin alardes, las grietas que no dejó hacerse abismos, las divisiones que abrazó en vez de reprimir, los conflictos que transformó en oración silenciosa. Él no se impuso, sostuvo, no gritó, escuchó. Y ese estilo dejó una marca imborrable. Su ausencia no inaugura simplemente una nueva etapa en el Vaticano, inaugura una prueba interior, una travesía espiritual en la que ya no tenemos su presencia para amortiguar el ruido del mundo. Tal vez ese sea su último acto profético, enseñarnos a caminar sin él. En este silencio que ha dejado, cada creyente se ve forzado a mirarse a sí mismo, a preguntarse qué iglesia queda cuando desaparece la figura del Padre visible. Porque ese silencio no es solo un duelo, es un juicio. Una invitación a la madurez, al discernimiento, a la escucha profunda. Y quizás justo ahí, donde ya no hay nadie que hable en su nombre, el Espíritu vuelva a alzarse con fuerza, como un susurro que se convierte en fuego. Ese será el verdadero legado de Francisco, un silencio que no calla, sino que despierta. Cuando recordemos a Francisco, quizás no sea su voz lo que más resuene, sino su silencio. No sus reformas visibles, sino su forma de cargar con el dolor del mundo sin buscar protagonismo. Su despedida no fue un trámite institucional, fue un acto profundamente espiritual, una entrega silenciosa que no buscó reconocimiento, sino redención. Eligió la cruz antes que el trono, y en esa elección dejó un mensaje más fuerte que 1000 encíclicas. Estas 9 claves no pretenden encasillar su legado, sino ofrecer una mirada contemplativa sobre lo que su vida y su muerte han significado para la Iglesia y para el mundo. Porque quizás su ausencia revele con más claridad lo que su presencia insinuaba, que el verdadero poder del Evangelio se manifiesta en la debilidad, en la ternura, en la resistencia callada frente a la corrupción del alma. Si alguna de estas claves tocó algo dentro tuyo,
Si sentiste que esta historia no terminó con su muerte, sino que sigue latiendo en vos, deja tu like y suscríbete al canal, porque aún quedan muchas otras señales que necesitan ser leídas y muchas otras almas dispuestas a despertar. Hasta la próxima.